Muy bien, vamos a hablar de este tema, el pecado original. ¿Qué es el pecado original, hermanos? No solamente la Iglesia Católica promueve esta enseñanza, sino también algunas otras iglesias evangélicas. Es uno de los 5 puntos del calvinismo. Nada más que los católicos lo llaman el pecado original y otros lo llaman de una manera diferente, le llaman la depravación hereditaria total. Varias iglesias afirman, hermanos, varias iglesias humanas afirman esta enseñanza errada, equivocada. ¿Sí? También ellos hablan acerca de la naturaleza adámica y, como ya lo mencioné, de la depravación hereditaria total. Pero vamos a considerar la Escritura, hermanos, y a ver qué es lo que dice la Biblia, cuál es la mala interpretación o por qué muchas personas creen esto. Les voy a leer una porción de lo que ellos enseñan. Ellos dicen: creemos que enseñan las Escrituras que el hombre fue creado en santidad, pero que por la transgresión voluntaria cayó, dice, de aquel estado santo y feliz, por cuya causa todo el género humano es ahora pecador, hallándose por naturaleza enteramente desprovisto de la santidad que requiere la ley de Dios, positivamente inclinado a lo malo y por lo mismo bajo justa condenación sin defensa ni disculpa que valga. Esto lo estoy leyendo del manual normal para las iglesias bautistas, páginas 55 y 56. Esto es lo que ellos enseñan. Ahora la pregunta es, hermanos, ¿realmente cayó todo el género humano en la primera transgresión? Estamos hablando de la de Adán y Eva. Es decir, habiéndose hecho la alianza con Adán, no para él solo, sino también para su posteridad, todo el género humano, descendiendo de él, pues sí, de Adán, según la generación ordinaria, pecó en él y cayó con él en su primera transgresión de Adán. Lo pecaminoso del estado, hermanos, en que cayó el hombre consiste en la culpabilidad del primer pecado de Adán. Dicen: la falta de justicia original y la depravación de toda su naturaleza, y llamado, como ya lo dijimos, en pocas palabras, el pecado original. Esto lo enseña el catecismo, ¿sí? La Iglesia Católica, hablando de este tema, hermanos. ¿Cuál es la base de ellos? ¿Por qué ellos enseñan, hermanos, el pecado original? Bueno, vamos a leer el Salmo, vamos al libro de los Salmos, al Salmo 51, versículo 5. Salmos 51, 5. ¿Qué dice? He aquí, en maldad he sido formado, y el pecado me consumió mi madre. Muy bien. Eso es uno de los versículos, hermanos, para que los católicos y otras iglesias denominacionales enseñen acerca del pecado original. Pero vamos a ver si sí enseña esto el versículo. Y para no caer en erradas interpretaciones, acuérdense, hermanos, que siempre existe el contexto, lo que dice antes y lo que dice después. Y si leemos el contexto, amados hermanos, del Salmo 51, leímos el versículo 5, pero si leemos desde el versículo 1, encontramos a David, y es lo que conocemos en la Biblia
como la oración de David, la oración de un pecador contrito, hermanos, que está pidiendo a Dios perdón. Es un salmo, hermanos, de David. Y él lo escribió, hermanos, cuando o después de que cometió ese pecado de llegarse a Betsabé. Y luego dice la Biblia que vino a él Natán, el profeta, ¿sí? Fíjenselo, y después de esto, de ese pecado que cometió David, escribe este salmo. Es un salmo de culpabilidad, es un salmo de pecado, es un salmo de pedir perdón otra vez. ¿Qué dice el versículo 1? ¿Alguien lo puede leer? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra tus rebeliones. Fíjense, ahí tenemos el primer punto. Dice David, mis rebeliones. Acuérdense que el versículo 5 lo prueba la gente para decir, aquí dice David acerca del pecado original, del pecado que cometió Adán, ¿sí? Pero en el versículo 1 David no habla de un pecado, ¿verdad? Sino que dice rebeliones, es decir, plural. Ustedes saben qué es el plural. Son muchos, son más de dos. Singular, solamente uno. Y según el contexto, hermanos, David no está hablando de un pecado, no está hablando del pecado original, o si dijera así, sino de rebeliones. Y ahí en el versículo 1 él está hablando de sus pecados en general, hermanos. Y dice, ahora, mi pecado singular en el versículo 2, ¿qué dice el versículo 2? Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Ahora, ahí sí está hablando de singularidad, de uno, pero se está refiriendo a un pecado específico. ¿A cuál pecado, hermanos? Ya dijimos, cuando él se llegó a Betsabé, cuando cometió ese pecado. No nada más, otra vez, no está hablando de un pecado uno solo, del original. Él dice rebeliones, y luego en el versículo 2, cuando dice el pecado, ahora sí está refiriendo, pero de uno específico, cuando se llegó a Betsabé, ¿sí? Ahora el versículo 5, otra vez, volviendo al versículo 5 del Salmo 51, donde dice, el pecado he sido formado. Nótese aquí, hermanos, que no dice con pecado, ¿verdad? He sido formado. Es muy diferente decir con que decir en. ¿Cómo podremos explicarlo, hermanos? Miren, si usted, más o menos, pero miren, para que entiendan a lo mejor más, ¿sí? Así, exactamente. Miren, no es lo mismo si ustedes dicen, voy, vamos a suponer que ustedes se suben al camión, ¿verdad? De ruta, que va al centro, no sé. Y en un lado de ustedes se sienta, no sé, ¿quién podríamos decir, hermanos? Tal vez un marihuanillo de aquí de la colonia que sea famoso, que tenga mala fama, ¿verdad? Porque pues es drogadicto, es peleonero, tiene la fama tal vez de que asesinó a alguien en el pasado, de que es ladrón, de que comete fechorías. Y es muy diferente que usted diga, voy con X persona, a decir voy en el camión y pues ahí viene él, ¿verdad? O sea, yo no vengo con él, él está aquí, pero yo no vengo con él. Es algo, lo que está diciendo David, no está diciendo nací con pecado original, sino fui formado en, como dice Damián, en pecado, en maldad. Así fui concebido yo en maldad, y todos fuimos concebidos en maldad. Porque en este mundo pues hay malicia, hay pecado. Eso es lo que está diciendo el salmista. No está diciendo he sido formado con maldad en mí, ¿sí? Sino en maldad. Es decir, hermanos, el versículo 5 significa en un mundo de pecado. Eso es lo que está diciendo David. He nacido en un mundo de pecado.
Miren, vamos a compararlo con lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 8. Fíjense lo que dice Hechos 2:8. Yo creo es el mejor ejemplo. ¿Alguien que pueda leer Hechos capítulo 2, versículo 8? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar? ¿Sí? Cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. Fíjense, analicemos este pasaje. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Ahí está hablando de un nacimiento. ¿Sí, hermanos? Ahí ellos están hablando que ellos nacieron también, ¿verdad? Pero que están escuchando un idioma con el cual ellos dicen nacieron. ¿Qué significa eso? ¿Usted por qué sabe español, hermano? Porque usted nació en un país que es, ¿qué? Mexicano, y que se habla, ¿qué? El español, y por eso usted ahorita lo habla. ¿Sí, hermanos? ¿Sí? No sé si me están entendiendo. Es lo que está diciendo aquí. Les escuchamos hablar en nuestro idioma que hemos nacido. Ahora la pregunta es, o más bien lo que dice aquí es que todos nacemos en un mundo en que se habla cierto idioma, ¿verdad? Y no quiere decir que nosotros nacimos hablando ese idioma, ¿verdad? ¿O sí, hermanos? ¿O quién de los que está aquí nació hablando el español? De recién nacido. Pues ninguno, ¿verdad? Ninguno nacimos hablando español, sino que nacimos en un mundo que se habla el español, es lo mismo. David nació en un mundo donde hay pecado, pero no nació con ese pecado. Pues él tuvo que haber hecho esa transgresión más adelante. Y así como nosotros tuvimos que haber aprendido, pues el español más adelante. Yo creo que ese idioma, este versículo es clave para entender lo que dice el Salmo 51. Volvamos al Salmo 51, hermanos, por favor, y vamos a leer el versículo 9. El Salmo 51, versículo 9. Dice, ¿qué dice, hermanos? Esconde tu rostro de, otra vez, mis pecados y borra todas mis maldades. Los pecados, hermanos, y las maldades de David eran, ¿qué? Plurales. No era, si estuviera hablando del pecado original, pues diría, borra mi pecado, ¿verdad? Borra mi maldad, con ese pecado con el que nací. Entonces, hermanos, no está hablando de un pecado heredado. No se habla de algo singular heredado. El versículo 4, hermanos, del mismo Salmo 51, de hecho habla de lo que David había hecho, hermanos, y no heredado. ¿Qué dice el versículo 4? Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Fíjense, hermanos, el pecado es algo que se hace, no es algo con lo que se nace. Fíjense que aquí Pablo está hablando contra ti he pecado. Es una acción, es un verbo, es algo que hice, dice David. ¿Sí? Y he hecho, dice David, ¿verdad? No está diciendo y he heredado el pecado, ¿verdad, hermanos? Pues la escritura no sustenta esa enseñanza. Si David estuviera hablando del pecado original, pues diría, contra ti, ¿verdad? Contra ti ese pecado lo he tenido, lo he heredado. He heredado lo malo, ¿verdad? Delante de tus ojos. Entonces no cabe esa idea, no cabe esa enseñanza, hermanos, en la palabra de nuestro Dios. Ahora vámonos al Salmo 58. Este es otro pasaje para decir, mira, aquí está hablando acerca del pecado original. Salmo 58, versículo 39. Alguien que lo lea en voz alta, hermanos. 58, 39.
hasta el 11. Es el Salmo 58. A ver, permítanme, entonces déjenme corregir aquí. Salmo 58. Es el 3, perdón, hermano. 58:3. Sí, léalo por favor. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Fíjense, ellos dicen, ya ves, aquí dice que se apartaron los impíos ¿desde dónde? Desde la matriz. Pero la segunda sección refuta lo mismo que dice la primera, porque dice que se descarriaron, ¿qué? Hablando. La segunda parte del texto comenta sobre la primera parte, hermanos. Y el significado obvio es que muy temprano, hermanos, en la vida uno comienza a pecar. Porque si este texto es literal, ¿sí? Este texto no es literal, hermanos, porque si fuera literal, el recién nacido, pues no habla nada, ¿verdad, hermanos? ¿O sí? Y ahí dice que hablaron, desde la matriz hablaron mentira. Y también diría entonces literalmente que el bebé habla y miente desde el vientre de la madre, y eso es algo imposible, hermanos. Los niños no hablan en el vientre. Entonces no es un significado literal, sino simple y sencillamente lo que enseña es, hermanos, que uno, pues muy temprano en la vida se inclina a lo malo, al pecado. Porque ahí se habla de quienes se descarrían, ¿verdad, hermanos? De quienes se descarrían o se apartan de Dios, se apartan de la justicia. Es decir, no es cuestión de nacer en cierto estado, hermanos. Tampoco ahí eso enseña el pecado original. No, este tema no se está tratando aquí, hermanos. ¿Sí? Ahora vámonos a Romanos capítulo 5, versículo 12. Ese es otro pasaje que vamos a analizar bien para interpretarlo correctamente, porque es otro pasaje que la gente usa para probar, entre comillas, el pecado original. Romanos capítulo 5, versículo 12. ¿Qué dice? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces aquí se dice entonces que todos nacen pecadores y están sujetos a la muerte temporal o física porque Adán pecó. Pero miren, hermanos, vamos a analizar bien este texto, pero así de pronto pongan mucha atención a lo que dice el pasaje, hermanos, por favor. Es cierto, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién? ¿Cuál hombre se refiere? Adán. Él pecó. Y entonces, la consecuencia del pecado, ¿cuál fue? ¿Qué les dijo Dios? El día que comeréis de ese fruto, de cierto, ¿qué? Moriréis. Y entonces ahí lo que está diciendo aquí el pasaje, que cuando Adán pecó, dice que vino por el pecado ¿qué? Es decir, la consecuencia del pecado. Ahora, ¿qué pasó a todos los hombres? ¿El pecado o la consecuencia? La consecuencia, hermanos, porque fíjense otra vez, por tanto, lean bien, hermanos, y cuando alguien le quiere enseñar con este pasaje el pecado original, usted le va a decir, mira, vamos a leer bien, por tanto, como el pecado, sí, el pecado, ese pecado, entró en el mundo por un hombre, es cierto, por Adán, y por el pecado, la muerte, la consecuencia del pecado es muerte, así. ¿Qué pasó a los hombres? La muerte pasó a todos los hombres.
por cuanto todos cometieron pecado. O sea, cuando usted comete pecado, ya siendo un adulto, no un bebé, hereda lo que viene siendo la consecuencia del pecado de Adán, que es que la muerte. Porque la paga del pecado, dice la Biblia, es muerte. Y también hay que ver, hermanos, otra vez el contexto. Porque aquí está hablando de Adán y está hablando de Cristo. Es decir, se contrasta a Adán y se contrasta a Cristo. Dice este pasaje, el contexto, que Adán fue el agente por el cual entró el pecado en el mundo, porque él pecó. Y dice que Cristo, mis amados hermanos, fue el agente por el cual entró la justificación. Otra vez, Adán es el agente del pecado y Cristo es el agente ¿de qué? De la justificación. Eso es lo que habla el contexto que acabamos de leer. El versículo 18, mire, ¿qué dice el versículo 18? Del mismo capítulo, hermanos, que estamos leyendo, del Romanos 5, 18, ¿qué dice? Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justificación de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Este pasaje tiene que guardarlo, hermano. Este pasaje es tremendo para derribar, refutar el pecado original. Si alguien le dice y le lee Romanos 5:12 y les dicen, por el pecado de Adán todos son pecadores, entonces, por consecuencia, hermanos, por el sacrificio de Cristo todos son salvos. Y yo le pregunto a usted, ¿es cierto eso? Por el sacrificio de Cristo todos son salvos, hermanos, automáticamente, ¿sí o no? Usted va a decir, no, hermano, pues es cierto que Cristo murió por toda la humanidad, pero la persona tiene que hacer algo, ¿verdad? Tiene que obedecer, tiene que arrepentirse. Así que entonces, hermanos, si todos los hombres nacen pecadores porque Adán pecó, entonces, ya que ha muerto Cristo, pues todos los hombres están justificados, ya no necesitan arrepentirse, ya no necesitan bautizarse, ya no necesitan tener fe. O sea, es decir, todos los que están ahorita, hermanos, en el mundo, los pecadores, los violadores, y que no se arrepienten y siguen en sus fechorías, pues ellos son salvos, hermanos. Usted no necesita irles a predicar el evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué yo digo esto? Porque Cristo ya murió, ¿verdad? Y Él es el agente de la justificación. Entonces, nótese, hermanos, como una mala interpretación nos lleva a otra mala interpretación. ¿Sí se entendió el punto, hermanos, o no? Otra vez, si todos los hombres son pecadores porque Adán pecó, entonces por consecuencia todos los hombres son salvos porque Cristo ya murió. Es lo que está diciendo el versículo, hermanos. Aquí dice, así que, en el versículo 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justificación de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Acuérdense que la palabra todos siempre está arraigada al contexto. Y cuando dice todos están condenados, está hablando de todos los que ya son adultos y que pecaron. Y cuando dice que todos son justificados, se está refiriendo a todos aquellos que ya obedecieron el evangelio, que ya hicieron algo, que ya obedecieron a nuestro Dios. El versículo 14 habla entonces, hermanos, de quienes pecaron, pero no a la manera de la transgresión de Adán, hermanos. Adán transgredió pues una ley positiva. Otros pecan de otras maneras. Las palabras muerte, hermanos, y la palabra vida en este pasaje, desde el 12 hasta el 21, se emplean en el sentido espiritual, hermanos. Para la muerte en el sentido temporal o físico, véase 1 Corintios 15:20 y el siguiente, hermanos. Y ahora, estos pasajes que hemos leído, hermanos, y que hemos refutado con la misma palabra de nuestro Dios, son los que las personas utilizan, son 3 o 4 pasajes.
que ellos utilizan para enseñar el pecado original. Pero ahora vamos a leer pasajes, hermanos, que exponen lo falso de esta doctrina del pecado original. Y una de las favoritas, ¿verdad? Una de las más contundentes, pues es Ezequiel 18, versículo 4 y versículo 20. Vámonos a Ezequiel, hermanos, por favor. Y estos pasajes pues contradicen la doctrina del pecado heredado de Adán, del pecado original. ¿Qué dice Ezequiel 18, versículo 4 primero? He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Ahora el versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. O sea, está clarísimo, dice, el alma que pecare, no está diciendo el alma que va a heredar el pecado, ¿verdad? Sino que el alma que cometiere, hiciere el pecado, porque es una acción, es un verbo, hermanos, esa va a morir. El Hijo no llevará el pecado del Padre, o sea, no hay pecado heredado aquí, hermanos. Ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo pues será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él, hermanos. Ahora ahí mismo en Ezequiel, pero en el 28, capítulo 28, hermanos. Leímos 18, ahora vamos al 28, versículo 15. Ezequiel 28, 15. Fíjense, hermanos, estas palabras son dirigidas al príncipe de Tiro. Lo dice el versículo 2. Vamos a leer Ezequiel 28, 2. Ezequiel 28, 2. Hijo del hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho el Señor Jehová. Di al príncipe de Tiro, ¿qué le dijo? En el versículo 15 vemos lo que le dijo. Perfecto, dice, eras en todos tus caminos, ¿desde cuándo? Desde el día que fuiste creado. ¿Hasta qué? Se halló en ti maldad. Fíjense, hermanos. O sea, es muy diferente, ¿verdad?, lo que dicen otros pasajes. Ahora, ¿se contradice la Biblia? No. Si la gente cree que por los versículos que leímos anteriormente del Salmo, ¿verdad?, de David, enseñan del pecado original y que desde el vientre peca el niño, entonces están poniendo la Escritura contra la Escritura, la están contradiciendo ellos mismos. Mas sin embargo, si no caemos en esas falsas interpretaciones, la Biblia sigue fluyendo, ¿verdad? Porque si nosotros no creemos que esos versículos de David, del Salmo 51, habla del pecado original, si nosotros no creemos en eso, entonces aquí embona perfectamente con lo que estamos leyendo, sino que se haya maldad hasta más adelante. Vámonos ahora a leer Hechos 17, 28 y 29. Hechos capítulo 17, hermanos, 28 y 29. Recuerden que estamos leyendo pasajes que refutan la doctrina del pecado original. Ya leímos dos pasajes de Ezequiel. Ahora vámonos al Nuevo Testamento. Hechos 17, versículos 28 y 29. Fíjense lo que dice Pablo. Dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho. Fíjense, hermanos, aquí ponga atención, porque dice, linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Aquí lo importante es que dice la Escritura que ¿qué somos, hermanos? Somos los seres humanos linaje de Dios. ¿Sí, verdad? Somos linaje de Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué es un linaje?
¿Qué quiere decir que somos linaje? Así es, somos descendientes de Dios. Muchas veces escuchamos, ¿verdad? Por ejemplo, miren, ahí está Misael y está Jeremías. ¿Ustedes dudarán que Jeremías sea descendiente de Misael, hermanos? ¿Quién dudaría eso? Nadie. ¿Por qué? ¿Por qué no dudarían, hermanos, de que es descendiente de Misael Jeremías? A ver. Porque se parecen, porque le heredó pues su parecido, ¿verdad? Sus rasgos, su sangre. Ahora, si nosotros somos descendientes de Dios, ¿qué nos heredó Dios? ¿El pecado? Entonces nos heredó Dios el pecado, hermanos. No. Y cuando la gente enseña, hermanos, que nacemos pecadores, están diciendo que pues heredamos, somos linaje de Dios y estamos heredando el pecado de Dios. En ninguna manera, hermanos. Vamos a leer también Hebreos 12:9, por favor. Fíjense lo que dice ahí. Hebreos capítulo 12, versículo 9. Hebreos 12:9, ¿qué dice? Por otra parte, fuimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Dice al Padre de nuestros espíritus. Él es nuestro Padre. Linaje suyo somos. Vamos a leer también Santiago 3, versículo 9. Santiago capítulo 3, versículo 9. ¿Qué dice? ¿Qué dice, hermanos? Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Estamos hechos, hermanos, ¿a qué? ¿Y qué dijo, hermanos, allá en el Génesis? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué heredamos de Dios? Somos linaje suyo. Y por último, Eclesiastés 12:7. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. El polvo vuelve a la tierra como era, y el Espíritu vuelve a Dios. Dios nos da el Espíritu. Ahora la pregunta es, si Dios nos da el Espíritu, ¿qué clase de Espíritu heredamos de nuestro Padre? ¿Uno contaminado? ¿Uno contaminado ya de pecado? Por supuesto que no, hermanos. Y al cuerpo, aparte del Espíritu, pues no se le imputa pecado. Dice la Escritura, ¿verdad? Porque el polvo, pues el cuerpo es polvo, vuelve al polvo. Dice Mateo 18:3, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, fíjense, vamos a leerlo mejor, sí, hermanos. Mateo 18:3. Fíjense cómo contradice la Biblia esta doctrina, hermanos. Mateo 18:3. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como ¿qué? Como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Por qué dirá esto Dios, hermanos? Que debemos de hacernos como niños. Porque el niño ¿qué? El niño es santo, es puro. Los niños no son pecadores. Ahora ahí mismo en Mateo, en el siguiente capítulo, en el 19. Mateo 19:14. Y es el más conocido por todos, Mateo 19:14. Pero Jesús dijo, dejad a quienes venir a mí y no se los impidáis. ¿Por qué, hermanos? Porque de los tales es el reino de los cielos. De los niños es el reino de los cielos. ¿Y qué dicen los católicos? Cuando un niño no se bautiza, ¿qué va?
Ellos, fíjense, para que no se escuche tan feo, los católicos que digan, si un niño no se bautiza, se va al infierno, fíjense. Ellos se dieron cuenta, un tiempo le enseñaron, ¿verdad? Pero se dieron cuenta que era muy horrible, muy feo que dijeran que los niños se van al infierno. Inventaron otra cosa, ¿sí se acuerdan ustedes? El limbo. O sea, para ya no mandarlos al infierno, los mandaron al limbo. Dijeron, pues es un estado, ¿verdad?, que se van a todos los niños que no son bautizados. Vamos a mandarlos ahí, ¿verdad?, para que, pues bueno, ellos ahí inventaron su laberinto, ¿verdad?, para salir de esa. Dejad a los niños venid a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. La pregunta ¿es compuesto el reino de pecadores? Si el pecado lo traemos desde niños, entonces ¿es compuesto el cielo de pecadores? No. Segunda Timoteo 3:13. Segunda a Timoteo capítulo 3, versículo 13. ¿Qué dice, hermanos? Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Fíjense, esto sería imposible, hermanos. Lo que está hablando este versículo sería imposible si el hombre naciera totalmente depravado, como lo enseñan, ¿verdad?, algunos. Que el hombre es totalmente depravado. Fíjense, hermanos, ahora vamos a leer Gálatas 4:4, porque esto es muy bueno lo que vamos a ver ahora, hermanos. Porque miren, antes de leer Gálatas 4:4, ya ténganlo ahí listo, pero antes de que lo leamos, analicemos la doctrina del pecado original. Todo el niño que nace, hermanos, trae el pecado. Y yo creo que la persona que pues empezó a creer esta doctrina se metió en un gran problema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿quién más vino a este mundo, hermanos, y nació como un niño? ¿Quién vino desde los cielos, se encarnó y vino a nacer como un niño, hermanos? Jesús. Entonces, dándole el seguimiento a esa doctrina, la continuidad a esta enseñanza, entonces quiere decir que Cristo nació pues con el pecado original. Y dice Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Conclusión, si el pecado es heredado, pues Jesús nació pecador. Ahora, cuando esta persona, hermanos, se dio cuenta del gran error que había cometido al promulgar esta enseñanza, y para evitar esta conclusión lógica que estamos llegando, ¿verdad?, porque es una conclusión lógica, si todo niño nace con pecado, pues Cristo nació con pecado, porque fue niño, hermanos. Entonces, para salir de ese embrollo, inventaron otra doctrina. Inventaron la doctrina de la concepción inmaculada de María. Pues claro, ¿verdad? Pues para justificar eso, para decir, no, bueno, aquí la regamos, ¿verdad? Porque pues, según la conclusión lógica, pues Cristo hereda el pecado, y pues Cristo dice en la Biblia que Él no tiene pecado. Bueno, pues vamos a inventar la concepción inmaculada de María. Y así vemos cómo una doctrina falsa, hermanos, requiere de otra para seguir sosteniendo una. Es como una mentira, ¿verdad? Si nosotros mentimos y luego nos dicen, oye, pero ¿cómo? Y entonces esto, no, pero volvemos a hacer otra mentira, ¿verdad? Y luego otra y otra y otra y otra y otra para sostener, ¿cuál? La primera. Y así es lo que hacen muchos niños, jóvenes, y pues también hasta nosotros, ¿verdad? Oye, no, es que mira, ahí echamos una mentira. Y luego a veces como que no tomamos en cuenta otras cosas y nos agarran. Oye, pero ¿cómo si esto y esto? No, pero, es que otra mentira iba.
para sostener la primera mentira. Y así hasta nos llevamos 3, 4, 5 mentiras, 6. Es lo mismo aquí, inventaron una falsa doctrina y luego los atrapan. Oye, pero entonces Cristo, no, pero ahí está otra. La Inmaculada Concepción de María. Así vemos esto, hermanos. Otro pasaje que refuta esta enseñanza, Génesis 8:21. Génesis 8:21. Clarísimo, hermanos. Génesis 8:21. Sí, por favor. Hasta ahí. Dice, el intento del corazón del hombre es malo ¿desde cuándo? Dice desde su juventud. ¿Por qué no dice ahí desde su nacimiento? Desde su juventud. Y por último, hermanos, Eclesiastés 7:29. Eclesiastés 7:29. ¿Sí? 7:29. He aquí, solamente esto allá, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron mucho perversión. Dios hizo al hombre, Pero ellos buscaron. pero ¿cómo lo hizo? ¿Cómo dice ahí? Dios hizo al hombre. ¿Cómo? Recto. Dios hizo al hombre, dice, recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. O sea, Dios nos hace rectos, pero nosotros buscamos las perversiones, buscamos el pecado. Ahora, a veces surge una duda, porque dicen, hermano, bueno, si Dios entonces hizo al niño, el niño no tiene pecado, el niño no es malo, no es culpable de juicio, ¿no? Y luego dicen, es que ya, por ejemplo, en Afganistán a los niños desde chiquitos los enseñan a ser sanguinarios, a usar metralletas, a asesinar, a matar, ya son malos, ya hacen pecado. Sí, es cierto, hermanos, ellos hacen pecado los niños, pero vamos a contrarrestarlo. Aquí en la iglesia, por ejemplo, vienen los niños y se les enseña la palabra de Dios, ¿sí? Ahora, ¿para qué les enseñamos la palabra de Dios si ellos, dice la Escritura, que pues es del reino de los cielos? Porque un día van a, ¿qué, hermanos? A crecer. O sea, en esa condición que están ellos no va a ser eterna. Ellos va a llegar a una edad en que ahora sí se te va a pedir cuentas. Y entonces ellos tienen que aplicar lo que ustedes, las hermanas, les enseñan. Es lo mismo. Ellos les están enseñando al contrario, no lo bueno, lo malo, pero es lo mismo. Ellos están en la misma condición, pero cuando llegue su edad, pues obviamente lo más seguro es que ellos van a seguir así. Entonces ya ahora sí se les va a pedir cuentas. Pero ellos tienen la opción también de no seguir así, que pues obviamente es casi imposible, porque pues les están enseñando desde chiquitos. Pero eso es lo mismo con los niños. Sí, pues ellos les están enseñando, ¿verdad? Lo malo, pero ellos pues no tienen todavía pues la culpa, ¿verdad? O sea, ellos, bueno, pues va a llegar un momento en el que ya ellos tienen que decidir.
aunque los estén enseñando desde chiquitos, ellos son libres de decir, ¿sabes qué? No quiero ya esto, ¿verdad? Yo me independizo, yo sigo mi vida. Pero pues hoy, lamentablemente, lo más seguro es que vayan a seguir así, pero ya se les va a pedir cuentas. No sé si hay alguna otra duda, hermanos. Las consecuencias de esta doctrina, hermanos, llamada el pecado original, ¿cuáles son las consecuencias? Pues la concepción inmaculada, ¿verdad?, de María, porque si al nacer uno hereda la culpa del pecado de Adán, se sigue que María, la madre de Jesús, pues lo heredó, ¿no? Eso es lo que enseña la inmaculada concepción de María, que ella no heredó el pecado original, fíjense, hermanos. O sea, María no heredó el pecado, todo el mundo menos María. Qué tremendo. Entonces, pues obviamente ella también, bueno, si fuera cierta esta doctrina, pues ella lo heredó. Y entonces también Jesús lo heredó. Pero pues bueno, ya hablamos de eso, ¿verdad? Es increíble, ¿verdad?, que Jesucristo pues heredara este pecado. Y por eso inventaron esa doctrina. ¿Cuál es otra consecuencia de esta doctrina errada? Pues la más común que todos sabemos, el bautismo de infantes. Por eso ellos bautizan a los niños, porque dicen, pues tiene que borrarse ese pecado. Pero ¿qué hizo el pobre niño, hermanos? Hasta lo único que ha hecho un niño, hermanos, es nacer. Y hasta donde nosotros sabemos, pues nacer no es pecado, ¿verdad, hermanos? No. Porque si el infante nace pecador y si muere en la infancia, ¿cuál es la consecuencia entonces, hermanos? ¿Cuál es la conclusión lógica de esa doctrina? Si el niño nace pecador y muere sin el bautismo, ¿a dónde va ese niño? Al infierno. Qué terrible doctrina, ¿verdad? Tan cruel. Cuando Cristo dice, de ellos es el reino de los cielos. Porque pues el bautismo es para perdón de pecados. Otra consecuencia del pecado original, de esa enseñanza falsa, es el limbo, ¿verdad?, que hablábamos hace unos momentos. A veces mueren los infantes sin el supuesto beneficio del bautismo. Es increíble que merezcan el castigo, ¿sí? Y por eso se inventó el limbo. Conclusión, hermanos. El hombre al nacer recibe de Dios un espíritu puro, hermanos, ya lo leímos. Un espíritu limpio. Y al llegar a la edad de la responsabilidad, hermanos, que pues es pues es muy fácil entre nosotros distinguir cuándo es eso. Miren, un niño en la escuela, ¿cómo les dicen? Niño, bájate de ahí, niño, ve para el salón, aunque esté en sexto, niño. Ahora, pasan a la secundaria y le siguen diciendo niños, joven, pues esa es la edad, hermanos, 11, 12 años. Nosotros recibimos ese espíritu puro, limpio, y al llegar a esa edad de la responsabilidad, según lo declara Santiago, hermanos, peca cuando cede a la tentación. El pecado le constituye pecador. El pecado le separa de Dios. Es decir, está muerto en pecados, según Efesios 2, del 1 al 5. Y esa persona, pues ahora sí necesita nacer de nuevo. Necesita el bautismo. Y esto se hace cuando, creyendo en Jesucristo, se arrepiente de sus pecados y confiesa su fe, es bautizado en agua para remisión de sus pecados. Hechos 2:38. Y vino Cristo a este mundo con ese fin de buscar y salvar, hermanos, a lo que se había perdido. Lucas 19:10 lo dice. Entonces, Cristo salva, ¿verdad? Pues a los que obedecen. Y pues la gente debe de obedecer hoy mismo y ser añadido a su iglesia. Eso es lo que enseña, hermanos, la Biblia. Espero que haya quedado claro para que ustedes puedan pues enseñar a aquellos que están en error.
Que Dios les bendiga, hermanos.